a iniciar la grabación y bueno, ya les explico qué vamos a trabajar. Básicamente, pues nosotros pasamos como ya por un poco por los dos extremos de lo que hay actualmente en visión artificial. Entonces empezamos como creando nuestros propios algoritmos, que fue como hicieron la primera parte del curso, en donde ustedes creaban sus propios algoritmos de segmentación por color o detección de movimiento, extraían algunos datos para tomar decisiones. Y también vimos en el caso extremo Deep Learning, acá, Deep Learning, en donde se le entrega la imagen completa al algoritmo y él ya nos entrega toda la información que sea relevante. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues como en este intermedio de por acá, que hay aquí. Entonces aquí en el Deep Learning tenemos un problema y es, pues primero, sí es más preciso. Entonces aquí, eh, mayor precisión, que es un pro obviamente. Pero tenemos unos contras, que es un mayor costo computacional y un mayor costo también de operación. Pues en la medida en que es posible que toque comprar alguna base de datos o alquilar algún servicio que esté en la nube o algo así. Entonces, bueno, estos tienen como ciertas desventajas. Y podemos tratar como de buscar un equilibrio entre tener algo que de pronto se preste para bastantes errores y algo muy preciso pero costoso. Y son algunos algoritmos intermedios que existen que corren en computadores, digamos, gama media baja, en tiempo real sin ningún problema. Y es la idea de hoy, trabajar como algunos, pues de hoy y de las siguientes clases, trabajar esos algoritmos. Entonces aquí tengo algunos de ellos que son como algunos algoritmos que no hemos visto hasta ahora y que tenemos la ventaja de que ya están implementados en OpenCV. Entonces, primero pues un resumen de qué es OpenCV. OpenCV fue creado originalmente por Intel, la marca pues de procesadores y otros instrumentos, en 1999, con el objetivo de que se pudiera trabajar visión artificial de forma libre y óptima sin tener que estar reescribiendo siempre los algoritmos. Cuando hicieron OpenCV, después de un, pues yo no sé si fue inmediatamente o después de un tiempo lo pusieron Open, lo que permitió pues que fuera un sistema que fuera creciendo mucho porque los desarrolladores e investigadores se van, digamos, poniendo de acuerdo para implementar nuevas funciones. Es decir, digamos, llega algún estudiante de doctorado o postdoctorado que crea un algoritmo, lo hace en un paper, luego llega algún desarrollador y lo implementa en OpenCV y luego lo incluyen en la próxima versión de OpenCV. Es decir, todas las personas van aportando a la comunidad que es abierta. Entonces, ese es como el objetivo, bueno, el por qué Open. Y como resultado, pues vamos a encontrar que hay demasiados modelos ya implementados. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es pirámides. Pirámides ya lo había mencionado y es el hecho de que yo puedo tener varias imágenes escaladas hacia arriba o hacia abajo y eso me va a permitir hacer diferentes tipos de operaciones. Por ejemplo, detectar caras ya tiene pirámides por dentro porque ahí dice Detect Multiscale, lo que le hace es que utiliza pirámides por dentro para revisar caras en diferentes tamaños. Pero adicionalmente, algo interesante es que las pirámides nos permiten hacer blending de imágenes mucho más sutiles. Por ejemplo, tenemos la manzana en la naranja. Si yo digo sume la mitad para acá y la mitad para acá, me queda así. Pero si le digo súmelo en una capa más pequeña, luego una capa más grande, luego más grande, luego más grande y luego saque el promedio, el resultado de todas, me va a dar una transición mucho más suave. Otros algoritmos muy útiles que no alcanzamos pues como a sacarles todo el tiempo o todo el detalle en el curso son DFT, Deconvolution e Inpaint. Ya les voy a mostrar aquí estos. DFT es Discrete Fourier Transform y es convertir de unidades del tiempo a la frecuencia de momento, perdón. Y eso se va a ver más o menos así. Lo muestro por acá. Y estoy transformando esta imagen que está en términos, digamos, del tiempo, por así decirlo. O básicamente pues está en unas unidades, lo estoy convirtiendo a otras. Aquí le estoy aplicando la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es, como lo dice el nombre, una transformada. Es decir, existen varios tipos de transformación. Una transformación es en general algo que es capaz de tomar algo que está en un espacio
y representarlo en un espacio diferente. Por ejemplo, si nosotros tenemos de RGB y convertimos a HCB, estamos haciendo una transformación. Las transformaciones pueden o no ser lineales. Esta transformación no es lineal. Por eso es que digamos que la salida y la entrada son como tan diferentes. Específicamente, la transformada de Fourier ha sido muy utilizada en la ciencia, específicamente en el análisis de señales, ya que si le aplicamos transformada de Fourier a una señal de audio, ¿qué obtenemos? ¿Alguien recuerda de pronto? Las frecuencias pues base que está compuesta esa señal. Exactamente, súper bien. Entonces, si nosotros tomamos una señal de audio, digamos yo toco una tecla en un piano y lo guardo en una grabadora. Si yo miro, pues yo lo que tengo es cómo cambia el audio respecto al tiempo. Entonces, empezó más pasito, luego presioné la tecla y sonó fuerte, y luego la tecla, pues la tecla sí, aunque yo la suelte ya suena un momentico más y vuelve y se apaga pues como el audio. Pero cuando lo hago la transformada de Fourier voy a tener algo muy diferente porque voy a empezar a ver unos picos que están asociados a diferentes frecuencias. Específicamente va a haber un pico en la asociada a la frecuencia de la tecla que yo presioné. Pues por ejemplo si uno presiona a cero son 440 Hz si no estoy mal. Entonces vamos a ver un pico en 440 Hz y en los alrededores, porque no es como que uno presiona la tecla y suena una frecuencia exacta, sino que hay algo que se llama los armónicos que hace que suenen las frecuencias aledañas. Pero todo eso nos damos cuenta con el análisis de Fourier. Ahora, ¿qué tal si hacemos esa misma lógica, pero con una imagen? Este de aquí es el resultado. Esta imagen es esta de acá. Esto sirve para varios tipos de análisis, es decir, casi que uno podría hacer todos los algoritmos de visión artificial, pero ya en términos de la frecuencia y ya serían diferentes. Entonces, algo de las utilidades, por ejemplo, es que yo puedo seguir aplicando detección de bordes o suavizado de una imagen, pero de forma diferente. Por ejemplo, en términos de la frecuencia, los bordes van a estar en las frecuencias altas. Entonces, la información de los bordes va a estar en los valores extremos de acá. Pues las frecuencias altas sería como las partes de los bordes de la imagen, que estaría por acá. Y al revés, la información difuminada o sin bordes está por dentro. Entonces yo podría, por ejemplo, cortarle a esta parte de acá, cortarle lo de afuera y me va a quedar difuminada la imagen. O al revés, podría borrarle lo del centro y dejarle solo lo de afuera y me van a quedar los bordes. Para ejemplo, tengo aquí una versión difuminada de la imagen y noten que cuando difumine la imagen, lo que estamos notando es que la información se concentró mucho aquí en la mitad, pero la parte de afuera perdió relevancia. Porque aquí la información de adentro, como lo opuesto a los bordes, está aquí en la mitad. Adicionalmente, si nosotros, por ejemplo, rotáramos la imagen, si yo rotara esta imagen, esta línea que estamos viendo aquí también me va a quedar rotada. Entonces, inclusive puede servirme para recuperar la rotación original de una imagen. El código para esto, aquí se nota un poquito largo. Hace parte pues de los ejemplos de OpenCV. Si ustedes van a la página de OpenCV y le dan descargar, que pensé que iba a estar aquí más a la mano. Qué charro. Bueno, por aquí directamente está el de releases. Entonces lo descargan, la última versión, y después de descargarlo, eh, él va a venir con unos ejemplos, que ya los tengo aquí. O sea, en la carpeta que lo hayan descargado y, digamos, entre comillas, instalado, porque realmente lo que hace es descomprimirse, van a encontrar sources, samples, Python, y aquí hay un montón de ejemplos ya en Python, entre esos pues el de ya cómo convertir a términos de la frecuencia. Que si miramos, pues digamos que no es una función muy larga, es una única función de hecho, que se llama DFT. El problema es para poder visualizarlo y calcular el tamaño de la imagen y todo, es donde está como la parte un poquitico más difícil. Porque aquí realmente lo que él hace es que tiene que tomar el ancho y alto de la imagen y por acá hay unos métodos que se llaman como encontrar el ancho correcto, pues optimal DFT size, para poder encontrar como el alto correcto de la imagen de salida, entonces tiene que crear una imagen con esos anchos correctos. Pero bueno, pues digamos
que es en sí la parte como difícil, es la parte de la visualización, pero en sí la conversión es un único método que es DFT y listo. Ya si lo quieren revisar, pues ahí está, ya saben los ejemplos para que lo puedan revisar con más calma, porque ese realmente es más como un algoritmo de paso, no es que uno utilice la transformada de Fourier sola, porque sola no sirve para nada. Lo importante, como le digo, es combinarla con otros algoritmos, por ejemplo, para corregir la rotación o algo así. El que quiero explicar es específicamente un algoritmo que se utiliza con transformada de Fourier, que es la deconvolución. Entonces, la convolución es que yo puedo tener una señal f, le aplico una función h y tengo una salida g. Entonces, digamos que aquí entró una señal de audio. Aquí lo que hice fue aumentarle el volumen y esta es la salida g que va a ser la misma f pero con más volumen. Eso es una función de transferencia. Hay una entrada, un proceso y una salida. Y normalmente pues lo hacemos así. Tenemos la entrada, le aplicamos algún filtro, digamos detección de bordes, y aquí tenemos la salida, que serían los bordes detectados. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer al revés? Yo tengo los bordes y quiero volver a la imagen original. Si yo conozco qué es lo que está pasando por dentro, pues matemáticamente es posible uno regresar a la información original, haciendo la transformada de Fourier inversa. Pero la transformada de Fourier inversa en términos del tiempo es muy compleja matemáticamente hablando, mientras que en términos del tiempo, de la frecuencia, si yo convierto esa señal f, suena una señal f de t, y esto es una h que afecta a la función y eso es un g de t. Si yo no lo trabajara en términos del tiempo, sino de la frecuencia, en ese caso la convolución es muy sencilla porque lo que yo hago es multiplicar f por h y ya me va a dar g. Con una multiplicación así literal, multiplico este por este y ya me da la salida. Siempre y cuando los dos estén en términos de la frecuencia. Eso de hecho se utiliza mucho en electrónica. Cuando uno va a resolver circuitos, que de hecho pues los que son de la línea de experiencia, no sé si recuerdan que resolvían utilizando, digamos, ¿cómo se me pueden estar olvidando los nombres? Los mapas de Carnot, de entradas y salidas. Sí, pero sí, bueno, Kir- Kirchhoff sería la fórmula que uno utilizaría para hacer esos mapas, Kirchhoff Law. Entonces, claro, uno empezaba a sumar todos los voltajes y era muy fácil cuando eran resistencias, ¿cierto? Pues porque entonces voltaje por resistencia, pero cuando uno empieza a ponerle capacitores e inductores es más difícil porque implicaban derivadas o integrales. Y ya no podía simplemente como empezar a operar, sino que ya se volvía una ecuación diferencial en el momento en que le pongo capacitores e inductores. Pero si uno lo convertía todo el circuito a términos de la frecuencia, ya podía yo otra vez volver a sumar y multiplicar y ya. Era muy sencillo resolver circuitos siempre y cuando lo hiciera en términos de la frecuencia. Y eso mismo pasa pues con ese tipo de operaciones. Entonces yo tengo una función, en términos de la frecuencia las opero y lo mismo si quiero volver, pues entonces hago este dividido con este y ya me va el original. Y el ejemplo que creo que ya se los había mostrado es el de recuperar la placa del carro. Entonces en la imagen original que es esta, es muy difícil, si no es que imposible leer la placa del carro. Pero yo le hago la función, la convolución inversa, porque yo sé que la imagen original esta es la imagen de salida, es la que yo tengo. Y yo sé que, perdón, la imagen de salida es la que yo tengo. Y esta imagen yo sé que es una versión desfasada como diagonal de esta. Entonces yo sé que la función de transferencia es una diagonal. Si yo le aplico la convolución inversa a este y este, voy a obtener la imagen original y es efectivamente lo que está pasando acá. Se logra recuperar la imagen original con esta función de transferencia y esta imagen se logra recuperar esta de acá. Entonces, digamos que, y eso es posible, pero en términos de la frecuencia. Si miramos aquí parte del código de la deconvolución, parte del proceso fue convertir, hacerle la transformada inversa, perdón, hacer la transformada de Fourier a la imagen para poder hacer la operación. Noten que aquí se vuelve casi que tan sencillo como una división y luego volver a convertirlo a términos del tiempo otra vez. Entonces con eso pues ya logramos, digamos, resolver el problema. Muchas veces el verdadero conflicto es saber cuál es la función de transferencia. Sin embargo, pues por hardware eso puede resolverse. En los aviones lo que hacen es que tienen un acelerómetro
que va marcando estos movimientos y luego pues se puede recuperar cualquier frame con ese movimiento que tuvo el avión en ese momento. Aquí pues lo tienen un poquito más manual, pero funciona muy bien y es que uno mismo puede definir cuál es el ángulo. Si lo pongo aquí como al revés, entonces pues lo que va a pasar es que antes se va a distorsionar como hacia el otro lado porque le estoy diciendo que esa era supuestamente la función que recibió y aquí puedo cambiar como la amplitud pues que se está teniendo. Pregunten que encuentre pues como el desfase original me va a permitir recuperar la imagen correcta, que creo que estaba como por acá. Ya de pronto ajustar la distancia. Creo que más fácil lo reinicio. Listo, era esta, era un poquito más para la derecha. Pero una vez que encuentre como cuál era esa función de transferencia, puedo volver al original. Estos algoritmos de convolución inversa se utilizan mucho para recuperar la imagen original. Entonces la imagen que tengo está llena de ruido, le aplico convolución inversa y trato de recuperar la original. Para hacerlo, como les menciono, pues hay un algoritmo ya montado completamente entre los ejemplos de OpenCV. Continuemos. Esto no era. Esto lo paso por acá. Listo. Y sigamos aquí. El otro modelo muy importante es InPaint. InPaint es un algoritmo muy interesante porque nos permite recuperar información que antes no estaba, pues o que se perdió de alguna forma. Entonces, pensemos en que esta es la imagen que era originalmente, pero luego, pues por el tiempo, lo que sea, la imagen empezó a tener como algunos defectos, como unos rayoncitos por acá y por acá. En donde yo estoy marcando con blanco, yo estoy literalmente dañando la imagen, es decir, cuando la imagen que él va a recibir es esta naranja con una mancha blanca aquí y este limón con esta mancha aquí. Pero lo que se encarga de hacer el algoritmo InPaint es tratar de recuperar la textura original. Esta es la salida que obtuvimos. Lo que él intentó fue hacer un análisis de cuál era la textura que había alrededor y recuperarla en las zonas en donde se había dañado. Este algoritmo InPaint es de hecho los que se utiliza con varios objetivos en edición de imágenes, sea borrar marca de agua, sea borrar personas de una foto, por ejemplo, o recuperar información que se perdió. Tengo una foto muy vieja, digamos, busquemos aquí All Photo. Entonces, en las fotos viejas, ¿qué puede pasar? Que veíamos como algunos rasgones, pues, rasguños, perdón, en algunas partes, que podríamos tratar de recuperar con un InPaint. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, esas serían las marcas que nosotros mismos señalaríamos para tratar de recuperar la imagen original. Veamos aquí eh, que también nos funciona. Esto, esperen que me toque irme a la carpeta donde tengo esto instalado. Pero creo que ellos tienen la carpeta, si es que ellos tienen compartida la carpeta de los ejemplos aquí en Data, listo. Ah, de hecho ya tenía una versión rota del personaje para mostrarlo, no me acordaba. Debe ser que lo tenía con un formato. Ah, es que estaba en PNG, con razón ahorita no me cargó. Listo, ya voy a volverme a ese ejemplo y ya vuelvo a ese otra vez. Este va a ser Alt. Listo, por que me vuelvo un poquito, simplemente para mostrar la parte de la rotación, que ahorita no me había funcionado, pero era porque le estaba poniendo la imagen, el nombre de la imagen con la extensión que no era. Noten aquí que cuando yo la roto, efectivamente todo esto rotó y pues digamos pues, se vuelve medio intuitivo saber que uno podría recuperarla encontrando como el ángulo de estas dos líneas de acá y luego recuperando, pues que igual pues hay algoritmos para eso, pues no es que le toque uno hacerlo desde cero. Aquí está el original derecho y aquí está con la rotación. Listo, ahora sí vuelvo a donde estaba, que era el de InPaint. Y la idea es utilizar esta imagen que llamé por aquí Alt.
que es esta de acá. eh, Alt, aquí está. Y entonces nuevamente lo que trata de hacer el algoritmo es que nosotros podemos señalar en qué parte él va a hacer la reconstrucción. Aquí hay demasiadas partes para reconstruir y me demoraría mucho. Pero hagámoslo aquí como en algunas partecitas. Aquí, aquí, más por acá. Bueno, y voy a ejecutarlo. Y aquí, el problema es que todavía había mucho blanco alrededor. Me va a tocar poner como una zona un poquito más grande. Y aquí notamos cómo él intenta reconstruir la piel con base en la información que tenía. Solo que, de hecho, la foto que elegí no fue muy buen ejemplo por varias razones. El algoritmo que él utiliza es basado en unos difuminados, por así decirlo. Entonces aquí lo notamos difuminado. Pero la foto original ya tenía de por sí un problema y es que tiene un ruido tipo granular. Ese ruido granular que pues eso solo se veía como en las cámaras muy viejas o en cámaras nuevas con cuando hay muy poquitica luz, hay también un tipo de ruido parecido. eh, Va a hacer que se note de una el cambio entre las partes recuperadas y las partes originales. Aquí el problema, y de hecho, ¿por qué nos está dando estas manchas blancas? Porque si miramos la imagen original, ese ruido granular es blanco, entonces tiene un montón de punticos blancos que no hacen que funcione bien. De pronto, si nosotros lo hubiéramos filtrado antes, eh, que igual pues no es problema, lo podemos aquí filtrar. Voy a aplicarle un difuminado antes de hacerle este, con un bilateral filter, bila- bilateral filter OpenCV, que se funciona relativamente pues muy bien para eliminar ese tipo de ruido. Bueno, aquí yo estoy modificando el ejemplo original, eso es una mala práctica y sacarle una copia pues para no modificar el original. Voy a poner esto aquí para que no se me olvide borrarlo. Aquí noten que ya lo filtré bastante, entonces ya el ruido granular disminuyó bastante y ahora sí podría tratar como de marcarle por acá unas zonas para que él recupere. El problema es que aquí como no estoy siendo preciso, estoy dañando más partes de la información de la que había antes, pues porque estoy dañando como también alrededor. Y bueno, ahí va tratando como de recuperar, ahí se va a ver un poquito mejor. Por ejemplo, aquí la mancha original se fue difuminando y aquí también. El problema es que pues se me fue la mano en algunas partes, le dañé el ojo prácticamente y por acá. Pero bueno, pues básicamente ese es un algoritmo que nos va a permitir recuperar las texturas y hay varias versiones de él. Es decir, el concepto se llama InPaint y hay varias versiones. El InPaint de el InPaint, OpenCV, InPaint. De hecho aquí lo muestran, pues en unas partes de la imagen original, lo ponen y se logra recuperar. Aquí con una foto que tenía daños y aquí también lo logran recuperar con un InPaint por acá. Perdón. Y este lo sacaron de un algoritmo del 2001 y luego al parecer, eh, no sé si habrá hecho en alguna modificación en el 2004, que es este de acá. Entonces si uno quiere ver cómo el algoritmo original bajo el cual funciona es este de acá. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta que ese es un algoritmo que se sigue mejorando. Es decir, no es como que en el 2001 se dio esta versión y no hayan versiones nuevas, no. De hecho, entre el Nvidia Playground, ya Nvidia ha estado trabajando desde hace raticos en su propio algoritmo de InPaint, en donde uno puede seleccionar una foto. Ah, es drop. Y se seleccionan como las zonas y ya él trata de hacer como la corrección. Es mi charo porque por acá le puso el ojo de color y todo, pero bueno, pues
funciona relativamente muy bien para la máscara tan exagerada que le pasé. Vamos aquí otra vez. Le cambio el tamaño al pincel y tratamos de hacer algo un poquito con menos daño a la imagen original. Que funcionaría mejor si tuviera una tabla aquí conectada o una Play Model. Y aquí está pues como más o menos la recuperación de la imagen. Y bueno, eso es el algoritmo en Paint. Como les digo, pues hay varios, varios algoritmos montados. Pues de hecho aquí lo hacen para tratar de desaparecer a la otra pareja que estaba pasando por acá. Y la ventaja es que la información es muy plana, pues como la información de la playa, entonces pueden, eh, bueno, al final de lanzar esto, pensé que iba a ser más rápido, desaparecerlos. Un momento para que veamos aquí el GIF funcionando y ya se... Y ahí está. Y recuperó la textura con base en la información que había alrededor. Nuevamente, pues el algoritmo que utilizo pensé es un poquito viejo y hay unos más nuevos, pero igual funciona relativamente muy bien. Y es muy fácil de utilizar. InPaint se llama, pues cv2.inpaint, la imagen a la cual le quiero hacer ese proceso y una máscara en blanco y negro. En las partes blancas es porque él sabe que tiene que recuperar la textura y en esas zonas blancas. Y aquí en el último parámetro es con el algoritmo porque hay varios algoritmos ya implementados. Preguntas de pronto respecto a este algoritmo. No hay preguntas, listo. Estos algoritmos de InPaint, no sé cuál específicamente utilizarán, pero a pesar de que son algoritmos clásicos de visión artificial, de hecho se utilizan en algunas partes combinadas con algoritmos de Deep Learning. En este de 2 minutes paper, entre uno de los videos que él tiene, que era el de 3D, a ver, muchos de acá son de visión artificial, como les había mencionado, para cuando se animen a verlos. Y pronto buscando 3D. Pero que hay tres mínimo. Este era, justamente. Entonces aquí, por ejemplo, cuando crean la versión 3D de esta imagen, lo que hacen es que encuentran por Deep Learning, hacen una reconstrucción 3D, perdón, una estimación de la profundidad con base en la imagen. El Deep Learning pues ya está entrenada la red neuronal de convolución para darse cuenta de que está más cerquita y más lejos. Es decir, piensen que en algún momento alguien tuvo que haberlo entrenado, dándole una foto y diciéndole, esta parte de aquí está más cerquita, esta está más cerquita, esta está más lejos, esta está más lejos. En escala de grises, es decir, para entrenarlo hicieron algo como esto. Le pasaban la foto original y esta era la foto de salida. O sea, le pasaban esta foto para entrenar la red neuronal y a la salida le pasaban esta foto para que él se entrenara. En donde lo más blanco es, pues, o amarillo en este caso, es lo que está más cerquita y más negro es lo que está más lejos. Luego de que esto está entrenado, ya es capaz de tomar una foto y recrear el mapa de profundidad. Nosotros con ese mapa de profundidad pues ya podríamos simular un movimiento de cámara, pero ¿qué pasa? Que en algunas partes me va a quedar donde no hay información, ¿cierto? Aquí no hay información de nada. Pero entonces, ¿qué tal si si lo completo con un inpaint? Y eso es lo que hace el algoritmo. Hace un inpaint para poder llenar la información de fondo. Entonces, bueno, creo que aquí ya se alcanza a ver que uno puede mover el celular. Aquí está el coloring painting con la parte en donde no hay información. Y noten que ya se puede mover y pareciera que hay algo al fondo, pero realmente ya sabemos que el fondo se pintó con un inpaint. Esto tiene aplicación pues de celular gratis por si la quieren probar, uno toma cualquier foto y
y hace ese proceso entre comillas de convertirla en 3D y ya pues le queda como para visualizarla con el con el giroscopio como para un lado para otro. Y funciona pues muy bien a mi parecer. Listo, entonces continuando por acá, ese era respecto a Paint. Hay otros algoritmos adicionales ya más elaborados como segmentación por movimiento. Nosotros este lo hacíamos de forma muy manual, ¿cierto? Nosotros tomábamos una foto del fondo o restábamos frame anterior con frame actual y funciona relativamente bien, pero no es tan robusto. Ya hay unos algoritmos implementados para eso. Este no hay, en los ejemplos no encontré ninguno, entonces monté uno aquí, pero el código es muy sencillo, pues para que lo veamos acá. Uno crea un objeto tipo background subtractor. Aquí lo estoy creando y lo llamé FGBG, pues que es lo que pone en la documentación. El constructor recibe varios parámetros. La historia es cuántas imágenes va a tener en cuenta para hacer el cálculo del movimiento, porque él no solo toma digamos, el frame anterior, sino que toma un análisis, digamos, de los 100 frames anteriores. Yo puedo poner aquí un número más grande, mientras más grande va a ser más lento el algoritmo, pero quizás más preciso, igual depende del contexto. Donde lo van a poner hay cambios muy rápidos, pongan poquitos frames, van a haber cambios muy lentos, como un parqueadero que casi no tiene frames, pongan uno más alto. Este threshold, que por defecto viene en 50, es como a partir de que se considera o no un objeto y si también va a detectar sombras o no. Ya luego de crear el objeto, le digo que lo aplique a la imagen, le aplica uno una erosión y dilatación porque es igual tiene ruido y ya luego puede mostrarlo. Este bitwise es para que me muestre la misma imagen original, pero solo donde está la máscara. Ya ahí le di correr al algoritmo, ya vamos a ver cómo funciona. Aquí pues va a haber un pequeño detalle, es que yo estoy frente a la cámara, no lo estoy calibrando solo con el fondo, entonces va a ver un poquito raro, eh, pero ya lo vamos a ver cuando ejecute. Que se está demorando mucho, no sé si es que hay algún conflicto con la cámara, que a veces el OBS me ocupa la cámara y, y luego pensé no es capaz de acceder, no, por ahí está. Entonces la imagen original y aquí está la de salida. Entonces aquí él ya está haciendo la resta de fondo, utilizando esos 100 fotogramas que le dije, para crear como una máscara respecto a lo que es fondo y lo que es persona basado en movimiento. Dependiendo de los parámetros que le ponga, pues va a funcionar mejor o peor el algoritmo. Este algoritmo tiene un funcionamiento que es diferente a simplemente hacer la resta y por eso es que puede permitirnos un funcionamiento, se me bloqueó acá, muy robusto. Este algoritmo es basado en algo que se conoce como los grafos, o pues o teoría de grafos o graph, creo que se llama graph theory en inglés, literalmente. Hay varios algoritmos implementados en OpenCV, uno del 2001, 2004, 2011, incluso hay unos como el 2017, ya dependiendo de cuál constructor utilice uno, pues se va a utilizar un constructor u otro, ya eso dependerá pues como de eso. Pero cómo funcionan es una lógica más o menos como esta. Entonces, es un modelo basado en mezclas gaussianas, en donde se van a tener 3 a 5 distribuciones gaussianas que representan un sistema de probabilidad actual. Pensemos algo como esto. Voy a tomar una foto. Sí, eso está bien. Entonces, la hipótesis de esto es que cualquier conjunto de píxeles de la imagen o como cualquier tipo de objeto pudo ser generado por un diferente generador. Pensemos en que yo tengo como una, una máquina que sabe construir edificios, una máquina que sabe construir calles, una máquina que sabe construir carros, una máquina que sabe construir personas, una máquina que sabe construir cielo, por ejemplo. Cada uno de estos máquinas que estoy llamando acá es una mezcla gaussiana. Y es porque resulta que todos los edificios tienen ciertas características en común que hacen que todos, por ejemplo, pertenezcan a esta mezcla gaussiana de acá. Es decir, que si les hago algún tipo de análisis, sin especificar pues justo ahorita cuál es el tipo de análisis, el comportamiento de esos edificios es parecido.
entre sí. Asimismo, el comportamiento de la calle, por ejemplo, indiferente la parte de la calle, es parecido entre sí. Asimismo, el de las personas, eh, el del cielo y el de los carros, por ejemplo. Entonces ya yo podría decir que el comportamiento de ellos responde a una misma distribución gaussiana. Pensemos, esto creo que me queda más fácil de explicar si primero muestro que es Gaussian. Supongamos que yo tenga aquí eh, en el eje X las personas y en el eje Y las notas. Entonces, si alguien tiene una nota, por ejemplo, de 3 y alguien tiene una nota de 3.2, pues yo puedo decir que son parecidos, tiene una nota parecida. Están los dos a menos de una desviación de distancia, por ejemplo. Con ese criterio yo podría decir que dos objetos son parecidos. Aquí entonces nosotros tenemos algo así, tenemos, pero en lugar de tener una sola campana, nosotros podemos tener varias campanas. Pues de hecho podrían ser 3 o 5 campanas, básicamente. Y cada campana va a representar la probabilidad de ciertos tipos de grupos dentro del fotograma actual. Entonces digamos que se crean tres como distribuciones, 3 campanas diferentes o 5 campanas diferentes que van a representar el comportamiento de los grupos de píxeles en la imagen. Esto es lo que se llaman las mezclas gaussianas. Entonces lo que se hace es que esas mezclas gaussianas se van calculando en cada fotograma. Por esas mezclas gaussianas podría ser que entre un fotograma y otro sean muy parecidas. Entonces podría decirse que esas mezclas gaussianas que no cambiaron de un fotograma a otro es porque pertenecen al fondo y el fondo se va a eliminar. Y si tengo una mezcla gaussiana que entre fotograma y fotograma está cambiando mucho, es porque pertenece al frente. Y lo que pertenezca al frente, pues es lo que se va a dejar. Internamente no sabemos cada mezcla gaussiana qué tipo de objeto se está representando. Es decir, él podría ser que le haga un análisis, digamos, al histograma, a estos... El histograma sería cómo cambian los píxeles, la cantidad de píxeles. O sea, yo hago el histograma de esta imagen y me va a hay muchos píxeles azules y otros muchos píxeles anaranjados y así. Cuando él internamente construye esas mezclas gaussianas, nosotros no sabemos a qué pertenece cada una. Es decir, no es como que podemos decir, así está la mezcla gaussiana de edificios. No. Internamente, como son parecidos, pues van a quedar en ciertos conjuntos parecidos. Pero no sabemos a cuál pertenecen. Lo que él hace es analizar cuáles de esos conjuntos están cambiando mucho y los que estén cambiando son los que se considera que pertenecen hacia el frente. Es un poco como esto el funcionamiento, el código es muy sencillo, pues creamos un objeto de tipo background subtractor y luego le damos a aplicar y listo. Probablemente para poder entenderlo bien, pues nos tocaría irnos como al paper original, que siempre podemos acceder a ellos. Esto tiene aquí los papers, un momento, perdón, para mostrarlo de forma un poquito más visual. 108, pues aquí abrí uno cualquiera, hay varios, recordemos. Este es el del 108. Pam, pam, pam. Listo. Entonces aquí se hace, bueno, de hecho se hace, ahorita cuando dije el cielo azul y así es un error porque eso se hace en escala de grises internamente. Miremos que aquí, por ejemplo, él toma como varios barridos, digamos, pensemos en que yo pongo un umbral a todo lo que cumpla que está por encima de 200, todo lo que cumpla que está por encima de 150, todo lo que cumpla que está por encima de 100. Y voy creando diferentes perfiles de la imagen. Y esos diferentes perfiles los utilizo para encontrar como ciertos patrones comunes que hay entre ellos respecto al cambio de intensidad y la desviación, por ejemplo, pues porque la desviación lo que quiere decir que es estar más cerquita o más lejos, para decir si pertenecen a una mezcla o a otra. Aquí lo tenemos con 5 mezclas, serían 5 umbrales diferentes y los datos que estén cerquita pues van a considerar que pertenecen a ese mismo conjunto. Entonces, digamos que aquí están todos los píxeles
cuyo valor sea mayor a 50, por ejemplo. Si tienen más de 50, se pone blanco y si no, se pone negro. Y aquí, si tienen más de 100 de blanco, se ponen en blanco y si no, se quedan en negro. Y así, cada uno de estos, pensemos en que es una mezcla gaussiana. Cada uno de estos yo puedo sacarle un promedio. Cada uno de estos yo puedo sacarle una desviación estándar. Efectivamente, pues los datos que estén cerquita, pues van a pertenecer al mismo promedio de desviación estándar. Yo luego puedo analizar esto en el fotograma 1, fotograma 2 y fotograma 3, por ejemplo. Y puedo ir analizando cuáles cambiaron. Si miramos, por ejemplo, esta imagen de aquí presentó muy poquitos cambios. Podríamos decir que lo que está aquí pertenece al fondo. Esta imagen tuvo muy poquitos cambios, posiblemente pertenezca al fondo. Pero, por ejemplo, esta imagen que tuvo tantos cambios, posiblemente lo que esté aquí pertenece al frente. Es de forma muy superficial, esta es la lógica que se cumple en este algoritmo. Pero qué preguntas tienen de él y tratamos como de dar algo un poquito más específico. Tengan en cuenta que, como les digo, pues hay varios papers para diferentes estrategias y este es solo uno de ellos. Y esos diferentes algoritmos los podemos utilizar cuando necesitemos hacer detección de fondo, pues podemos mirar cuál de ellos nos funciona mejor. Y lo que cambiaría es cambiar aquí el constructor. De hecho, busquemos aquí cuál otro hay. Eh, van- Entonces hay varios. KNN, por ejemplo. Probemos el KNN. De hecho, miremos alguno que sea de un paper más moderno. 254. 2000. No, eso no es. 2, 2006 es el KNN. Busquemos otro. Porque hay alguno pues más nuevo. Este es descrito en el algoritmo 83. Este es del 2012. Bueno, tampoco está tan viejo. Este es el que ya había probado ahorita el CNT. Es que sí casi seguro que había. Creo que ese es el que es más nuevo, el LSVP. 2016, listo. Este está medio decente en tiempo. Entonces simplemente creamos un objeto de ese tipo. Background Subtractor. Pero eso estar aquí. Y esto no se deja copiar. Es una imagen. Este sí. Entonces voy a crear otro sustractor de fondo, pero voy a utilizar por dentro un paper diferente, un algoritmo diferente. Nuevamente, la gracia de OpenCV es que pues es como esa combinación entre investigadores que lograron llegar a ese algoritmo y ya algún desarrollador que se tomó el trabajo de implementarlo dentro de OpenCV. Y este dice que para el aplicar recibe tres parámetros: la imagen de entrada, la imagen de salida, que en este caso, en Python, perdón, recibe la imagen de entrada y el learning rate. El learning rate se refiere a qué tan rápido o despacio va a aprender. Si le pongo un learning rate más bajito, se va a demorar más en borrarme porque se va a demorar un poquito más en aprender nuevamente qué es lo que es el fondo. Voy a poner aquí un 1 y ahorita lo vamos cambiando para que veamos el cambio. Y en el constructor, creo que todos tienen el mismo constructor, entonces creo que no voy a tener ningún problema. Voy a mirar si sigue funcionando, porque Esto creo que está es en diferente. otra librería. ¿Qué, perdón? Vuelve al navegador. Sí. Sí, y ahí donde estaba pues la parte de Python, Ujú. decía pues que se ve punto BGS PSEG barra baja ese de ahí. Ah, ya entiendo, sí. Pero de hecho creo que el otro también, y esto lo habían cambiado en una versión de Python. Me va a tocar buscar si esto todavía se utiliza así o no. Pero es posible que sí. Sí, porque si no, me dijo acá que no la tenía. O sea, es como si fuera así este nombre súper largo. Pero es que esto lo habían cambiado en una versión. Eso sí es algo que no me ha gustado. El ser open ha sido, se presta para desorden. Y en este caso, pues de hecho ha sido así.
Y acá tengo el problema de que la cámara ya estaba corriendo. Vamos a ver si sí da. No sé si me trae ese mismo. Entonces, a ver. Aquí ya salió un error y dice que no tiene el atributo de acá. Esperen, para no cerrar la consola le digo que apague la cámara y destruya las... A ver, supuestamente ese es el aplicar, que es background, bueno, pero eso es para ver algo adicional. Según la documentación aquí en Python es este para aplicar, aunque de pronto no veo aquí como el cambio. Pam, pam, pam. Que lo chévere es que no me muestra el constructor, sino a ver, aquí están los métodos. Esta documentación es muy incómoda de leer. Se mal acostumbraron a la Unity que es súper ordenada. Aplicar, esto es otro método. El constructor, entonces, no sé si está aquí. Debería ser ese mismo, pero puede que sea con punto porque puede ser que sea así una clase diferente como este punto y que pertenezca a esta clase. Pero sería mucho más fácil si la documentación efectivamente mostrara algo. De hecho aquí como lo ponen era sin nada. Que otra vez me salió error, no tiene atributos, aquí sí es. También puede ser simplemente que el constructor es diferente. Voy a mirar si tiene alguna sobrecarga. Sí, sí, tiene alguna sobrecarga que sea vacío. Vuelvo y lo abro por acá que ya tengo demasiadas cosas abiertas. Entonces aquí está, tan, tan. No sé ni cómo buscar, pensé que me iba a hallar algún ejemplo bien rápido. Bueno, va a tocar, lo resuelvo y se los muestro luego con este otro atributo. Pues el que yo tenía aquí es este. Create, el otro es que sea también con el comando create. Porque veo que aquí en este uno le dice create. Pues no es un comando, es que se llama create background subtractor. Pues súper largo el nombre. Miremos si esto me trae algo. Pero parece que sí. Y como no sé los parámetros, voy a poner uno vacío por defecto. Y si no me da, pues sí, ya revisaré luego cómo corregirlo. Pero resumiendo, entonces básicamente tenemos varios algoritmos que me permiten, aparte de detectar movimiento o quitar el fondo, aparte de los que habíamos hecho manualmente,
que era simplemente una resta. Estos son más elaborados porque parten de algunos principios, como un ejemplo, el que vimos, mezclas gaussianas, donde crean diferentes segmentaciones para la imagen y en esas diferentes segmentaciones van poniendo diferentes, bueno, dicen que algunas de ellas no van a cambiar y otras sí, las que van a cambiar son las que se consideran que pertenecen al frente. Hay varios métodos que deberían ser fáciles de cambiar entre uno y el otro. Aquí no estoy seguro porque no me está permitiendo cambiar de uno al otro. Seguramente es algo que estoy haciendo mal en la documentación, que no estoy interpretando bien de la documentación, pero me demoro menos buscándolo luego. Python. Se supone que todos son, aunque aquí sí me lo ponen con esta. Que un problema, como les mencioné ahorita, si es que la documentación de Python de pronto es un poquito, de Python no, de OpenCV, ha variado un poco entre sus diferentes versiones y eso hace que sea ligeramente más incómodo de utilizar. Pero bueno, asimismo hay otros algoritmos. No vamos a alcanzar a ver todos hoy, pero pues está bien. La idea no era que alcanzáramos a ver todos hoy, sino que en la próxima clase seguimos. Hay otro que quiero que vean que me parece muy útil y es uno que se llama GrabCut. GrabCut también es basado en esta misma, como en ese mismo concepto de mezclas gaussianas, en donde lo mismo él va a decir que algunas de esas mezclas gaussianas van a pertenecer al frente y otros al fondo. Y lo importante es que el algoritmo es capaz de determinar automáticamente en dónde hacer el corte para determinar cuál era el frente y cuál era el fondo. Es un algoritmo que funciona muy bien para segmentar, pero requiere supervisión. Es decir, no es automático, sino que requiere que uno le pase datos. Entonces aquí está el ejemplo. Tenemos la imagen. Y lo primero que le dice a uno es marque un recuadro donde está el objeto de interés. Le doy aquí, presiono la tecla N y noten que aquí ya me hizo un recorte que es muy decente, solo con yo haberle señalado un rectángulo de dónde está el objeto de interés. Este algoritmo llamado GrabCut parte del mismo concepto. Él crea unas mezclas gaussianas de la imagen y determina cuáles pertenecen al frente y cuáles pertenecen al fondo, pero con ayuda de un humano. Es decir, uno lo que hizo es pasarle, cuando hicimos el recorte, ya él sabe que lo que esté por fuera del rectángulo pertenece al fondo y lo que está dentro del rectángulo pertenece al frente, así que él ya sabe cómo hacer el corte y decir cuáles de esas mezclas gaussianas pertenecen a cuál. El resultado podemos inclusive mejorarlo más. Aquí dice, con cero seleccione partes que pertenecen al, al fondo. Entonces yo puedo marcar que esto aquí pertenece al fondo. Y me dice, con uno, marque partes que pertenecen al frente. Y con esto le ayuda a las mezclas gaussianas a tener más seguridad de cuál pertenece a cuál. Y luego con n actualizamos el resultado. Y aquí está el resultado, pues como la poquita mejor aquí. Veo que hay un problema como por acá, que podría solucionarlo marcando que esto de acá pertenece al fondo. Y ahí ya vemos como la segmentación. ¿Cuál es el problema de esta segmentación que funciona muy bien, que requiere cierta ayuda humana con la selección? Sin embargo, este algoritmo pues podemos mezclarlo con otras cosas que hemos visto. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer como un croma, pero sin tela verde. Yo podría mezclar el algoritmo que vimos ahorita o uno hecho por ustedes de detección de fondo con este. Entonces uno hace la detección de fondo, la parte del frente me quedó como una mancha blanca, por así decirlo, y el resto negro. Lo que yo haría es pasarle ese blanco como alimentación al GrabCut para que me reconozca lo que pertenece a esa zona y el resto para lo que pertenece al fondo y me va a hacer un recorte mucho mejor. ¿Cuál es el problema? Que este algoritmo no funciona tan bien en tiempo real y posiblemente les corra a pocos frames por segundo. Pero es pues como una posibilidad y es bueno saber que existe este algoritmo, sobre todo para momentos que no tienen que ser tan en tiempo real. Por ejemplo, voy a hacer una clasificación de objetos en una banda transportadora. En la banda transportadora yo puedo tomar una foto, hacer el análisis luego de la foto y luego mandar los resultados después de haber hecho el análisis. No es exactamente un video, sino que se toma la foto en el momento correcto. ¿Preguntas de pronto respecto a este algoritmo? Por ejemplo, los celulares que toman fotos por trade, utilizarían algún algoritmo así parecido como estos.
Hay varios que utilizan GrabCut. De hecho, yo me recuerdo que vi algunas aplicaciones y estuve leyendo sobre ellas, pero es que no me acuerdo justo ahorita cuál era, que le permitía desenfocar el fondo. O sea, era una foto, no era de recorte propiamente, sino que desenfocaba el fondo. Y para eso, cuando estuve buscando sobre esa aplicación, eh, lo que hacía específicamente era que detectaba la parte, pues le pedía a uno para poder desenfocar, uno tenía que alimentar el algoritmo. Yo miremos si lo encuentro aquí. Cámara, Focus App. Pero, no es que ya hay demasiadas aplicaciones, es muy difícil saber. Entonces, digamos, era una aplicación como cualquiera. Pues uno toma la foto y le decía, dibuje, le ponía uno como un pincelito, dibuje parte de la persona y ya. Y con eso desenfocaba el fondo. Cuando estuve buscando cómo funcionaba la aplicación, ellos utilizaban GrabCut. Lo que uno dibujaba lo utilizaban para alimentar el GrabCut. Y ya sabían cómo separar la persona del fondo. Solo que no la separaban y borraban el fondo negro, sino que lo que hacían era que lo utilizaban como una máscara. Y lo del fondo lo desenfocaba, le aplicaba pues un Gaussian Blur normal. Y lo del frente lo dejaba quieto y ya con eso logramos hacer estas falsificaciones. Varias aplicaciones de celular lo utilizan porque es un algoritmo muy fácil de implementar. O sea, aquí eso que están viendo que se ve muy largo el código es por la parte de poder dibujar en la pantalla, dar clic, pero cuando va a ver uno el código como tal, es muy cortico en donde se toma la imagen. Eso lo busco por acá. Aquí está. GrabCut, imagen de entrada, la máscara, el rectángulo donde está el objeto de interés. La máscara pues de hecho es opcional. Y background model se refiere a páseme una imagen en blanco y negro, donde blanco significa que pertenece al fondo y negro significa que pertenece al frente. Y al revés, la otra máscara, donde blanco es que pertenece al frente y negro pertenece al fondo. Noten que es una sola línea de código para lograr hacer eso. Ya nosotros, pues, ¿qué podemos hacer? Es decidir esto de dónde lo sacamos, que podría ser de otro algoritmo que nos alimente eso, un algoritmo de detección de movimiento o hecho por el usuario. No sé si ahí logré responder la pregunta de Juan, pues porque me desvié bastante en el proceso o, o no. Sí, claro. Listo, súper bien. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, este algoritmo fue parte de los que utilizamos en pruebas para hacer la segmentación de flores por una empresa que se llama Capira. Ellos creo que se llamaba así, o que se llaman las papas, puede que le esté cambiando el nombre. Bueno, hay un proceso que estoy casi seguro que les he mencionado para sembrar las orquídeas. Colombia es un exportador pues muy fuerte de orquídeas. Y hay un problema cuando las siembran y es que no todas crecen al mismo tiempo. Algunas crecen primero y otras crecen más tarde. Y eso es un problema porque para exportarlas la idea es que lleguen bien. Pero si yo tomo una que ya había crecido primero y la exporto, va a llegar fea cuando llegue a Dios sea donde sea que va a llegar. Y si tomo una que estaba muy pequeña, va a llegar y todavía no va a estar completa. Entonces digamos que el caso ideal es que todas crezcan al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacen normalmente? Se tenían unas operarias, que eran unas chicas que revisaban los tallos y dependiendo del tipo de tallo se sembraban en grupos diferentes. Como este tipo de tallo se siembra juntos todos porque todos van a dar la misma tasa de crecimiento y van a poder hacerlo juntos. El problema es que la margen de error de esto era supremamente alta y nunca dan abasto, es decir, nunca se iban a alcanzar a cumplir toda la revisión de todos los tallos. Entonces, un proyecto que se hizo con el grupo de investigación pues, en el que yo estaba en la universidad cuando era estudiante fue automatizar ese proceso. Entonces, por razones de la vida, pues me pidieron ayuda con la parte de la segmentación de la imagen en la onda transportadora. Pues básicamente ya tenía alguien contratado con eso, ocurrió algunos problemas pues y al final como de forma muy imprevista me resulté ayudándoles. Y era una banda transportadora que de hecho tenía un color muy poco útil, una banda transportadora, de hecho más como este estilo. Y en esa banda transportadora entonces iba pasando pues como el tallito por acá encima y en algún punto se le tomaba una foto y con esa foto la idea era segmentar, crear una imagen en blanco y negro donde blanco fuera solo la imagen como de ese tallito de la flor
creo que sí se le dice el pie, creo que es como le dicen normalmente, y ya luego de ahí pues hacer la clasificación entre tres diferentes grupos para sembrarlos juntos. El problema es que la banda transportadora tenía textura y era un azul medio verdoso. O sea, fue la peor banda transportadora que pudieran haber elegido para esa tarea. Entonces, algo más o menos como esto, que es una banda transportadora que en vez de ser un color bien plano, fácil de segmentar, es una banda transportadora bien difícil de segmentar. Para poder hacerlo, entonces lo que hice fue una segmentación por color que fallaba mucho, pues porque la segmentación por color con ese fondo de banda transportadora fallaba mucho, sino que hice una segmentación por color inicialmente con una erosión muy fuerte. Entonces digamos que se detectaba, pues, fueron muchas pruebas básicamente. Digamos algo como esto, como el objeto de interés. Pero se sabía que este objeto de interés no iba a estar bien porque la banda transportadora también se estaba mezclando. Entonces uno le aplicaba una erosión muy violenta para que solo me quedara como un puntico en la mitad de ahí. Y luego se utilizó un algoritmo. Ese puntico sirvió para alimentar un algoritmo que se llama Watershed, que es como un algoritmo de crecimiento de regiones. Ese algoritmo asume que la imagen es una imagen tridimensional y donde más blanco me representa más altura, más bajito como huecos y se ve algo como esto. Entonces uno siembra unas semillitas y esas semillas es como yo empezar a llenar agua ahí. Y lleno agua en otra parte y como si fueran de diferentes densidades no se alcanzan a mezclar y me permite segmentar el objeto. Entonces en el punto donde estaba la flor se hacía una segmentación por color y solo me daba como un puntico digamos por acá y se empezaba, de hecho miren la banda transportadora como era. Eh, y aparte la cámara tiene una resolución muy malita. Entonces empezaba como a sembrar agua por acá, se iba llenando y luego puse otros puntos fijos en las esquinas porque ya sabía que ahí fijo iba a estar la banda transportadora. Las de la banda transportadora se llenaban juntas y me lograban segmentar más o menos el objeto, me daba una segmentación mejor. Luego esa segmentación volvía y se erosionaba y se utilizaba para alimentar un GrabCut que ya sí me terminaba de separar muy bien el frente del fondo. Fueron como tres algoritmos mezclados para poder lograr la segmentación, pero al final pues el resultado era muy decente. Igual pues se llegó a él después de varias pruebas y eso fue básicamente para poder cumplir como con una fecha. Luego el algoritmo se mejoró con más tiempo. Pero básicamente como hubo un problema con uno de los trabajadores de este proyecto y había que hacer una entrega, entonces por eso fue pues que les ayudé ahí en este proceso. Y fue esta mezcla de algoritmos que nuevamente hacen parte como de estos intermedios que hay por acá. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? No hay dudas. El viernes seguimos viendo nuevos algoritmos o discutimos algunos de los que ya hemos visto por si acaso. Pero es chévere que le den una miradita a los ejemplos que hay no pensé porque pues hay muchos y a los algoritmos como GrabCut que como ven son fáciles de implementar. Me despido entonces. Como siempre la clase quedó grabada.